Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de risas, buenas vibras y sobre todo mucha emoción. Y bueno, como siempre, estoy súper entusiasmado de compartir este espacio con ustedes hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un torrente de comentarios en las redes, que ha alimentado la curiosidad de millones de fans y que créanme todavía tiene muchísimo que ofrecer. Hoy vamos a desentrañar un secreto que en el vertiginoso mundo del espectáculo ha mantenido a todos en vilo, con el corazón en un puño y los ojos clavados en cada nueva declaración. Un secreto que involucra a dos de las estrellas más queridas, aclamadas y mediáticas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de su historia de amor, de su romance que encandiló a medio mundo y de la posterior, y sorprendente, ruptura que dejó a sus seguidores con el alma en vilo. Pero atención, porque no se trata de un simple repaso de su idilio, de un resumen de los momentos más icónicos de su relación. No. Hoy vamos a bucear en las profundidades de esta historia, vamos a examinar cada detalle, cada rumor, cada insinuación y, como lo indica el título, vamos a intentar descubrir ese algo que no te esperas. Vamos a desvelar los secretos que se esconden tras las cámaras, los susurros que se filtran a los oídos de los paparazzi y las verdades que a veces se ocultan tras las sonrisas y los posados. Así que pónganse cómodos. Preparen sus palomitas, su bebida favorita y abran sus mentes, porque nos adentraremos en un mundo lleno de rumores, especulaciones, declaraciones enigmáticas, análisis exhaustivos y sobre todo, mucha verdad. Y antes de que comencemos este viaje fascinante, quiero recordarles algo crucial, algo que es el motor de este canal: suscríbanse. Si les apasiona el mundo del espectáculo, si les encanta estar al día con las últimas noticias y chismes de sus celebridades favoritas, si quieren ser parte de esta comunidad que comparte la misma pasión por el entretenimiento, no lo duden ni un segundo. Presionen ese botón de suscripción, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y únanse a esta gran familia. Me encantaría tenerlos a bordo. Ahora sí, con toda la energía, arrancamos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas historias que parecen sacadas de una novela, de un guión de película romántica digna de ser premiada. Todo comenzó en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional, que conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable, palpable, electrificante. En la pantalla, interpretando a Eda y Serkan, se convirtieron en la pareja perfecta, en el prototipo de amor idealizado, en el sueño de cualquier fanático de las comedias románticas. La complicidad, la conexión y la chispa que irradiaban eran evidentes en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Pero la magia, esa fuerza invisible que une a dos personas, no se quedó solo en la ficción, no se conformó con el encanto de la pantalla. Muy pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza, a inundar las redes sociales y a alimentar las fantasías de los seguidores. Y como suele suceder, no tardaron mucho en confirmarse. Imágenes de ellos tomados de la mano, paseando por las calles, compartiendo cenas románticas y dedicándose miradas cómplices inundaron las redes y los medios de comunicación. Los paparazzis, siempre al acecho, lograron capturar momentos íntimos, que demostraban que la relación trascendía la pantalla. El mundo entero se volcó a celebrar esta unión. Los fans, extasiados, enloquecieron de alegría. La pareja de sus sueños, de su serie favorita, unida en la vida real. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, mensajes de apoyo y deseos de felicidad. Era como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que parecía sacada de la ficción, pero que se hacía realidad ante los ojos del mundo. Y ellos, Kerem y Hande, parecían disfrutar cada momento de su amor. Fotos de vacaciones juntos en lugares paradisíacos, declaraciones románticas que hacían suspirar a sus seguidores, apariciones públicas en eventos de renombre, todo indicaba que su amor era genuino, profundo y que iba viento en popa. Los dos, con su belleza, carisma y talento, se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su presencia era sinónimo de éxito y su relación, un ejemplo de lo que los fans soñaban alcanzar. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Pero como en toda historia de amor que se precie, nada es perfecto, nada es eterno. Con el tiempo, como suele ocurrir en el torbellino de la fama y la vida mediática, comenzaron a surgir rumores de crisis.
Discusiones, roces, diferencias de opinión, agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, las razones que se especulaban eran diversas, pero la especulación era constante e omnipresente. Los medios, siempre ávidos de noticias, alimentaban la intriga, la incertidumbre y la preocupación de los fans. Y finalmente, como sucede en tantas ocasiones, la noticia que nadie quería escuchar llegó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían decidido poner fin a su relación. El anuncio, como era de esperar, fue recibido con una profunda tristeza por parte de sus fans. La noticia, devastadora para muchos, inundó las redes sociales, los medios de comunicación y las conversaciones cotidianas. La decepción era palpable, el desconcierto generalizado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué, después de tanto amor, de tanta conexión, de tantos momentos de felicidad compartidos, habían decidido poner fin a su historia? ¿Qué había quebrado esa magia que parecía indestructible? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas, difusas, evasivas. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo desconocido, de la intriga, del misterio. Aquí es donde surge la pregunta clave: ¿qué se esconde tras esa ruptura? Aquí es donde entra el famoso secreto impensable. El secreto que de alguna manera Kerem Bürsin, con sus palabras, con sus gestos, con sus silencios, con su enigmática mirada, ha insinuado, ha sugerido, incluso podríamos decir, ha revelado. Durante mucho tiempo después de la ruptura, la especulación sobre las razones de la separación fue constante e incesante. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus ambiciones profesionales, de las inevitables presiones mediáticas que acechan a las parejas famosas, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué fue lo que Kerem Bürsin, con su actitud, con sus declaraciones, con la forma en que ha manejado la situación, nos quiso decir? ¿Qué se esconde en las sombras de su historia? En las entrevistas posteriores a la ruptura, Kerem Bürsin ha sido extremadamente cuidadoso con sus palabras. Siempre ha hablado con respeto de Hande, reconociendo el cariño que le tiene y valorando el tiempo que compartieron. Ha evitado entrar en polémicas, en acusaciones, en debates que pudieran dañar la imagen de ambos. Sin embargo, en una entrevista reciente, durante una conversación con un periodista de renombre, un periodista que goza de credibilidad y de acceso privilegiado al mundo de las celebridades, Kerem dejó caer una bomba, una frase que resonó en los oídos de todos y que dejó a más de uno boquiabierto: a veces, la vida te obliga a tomar decisiones difíciles. Decisiones que, aunque dolorosas, son necesarias. ¿Qué significaba esto? ¿A qué decisiones difíciles se refería? ¿Qué factores, qué circunstancias, qué elementos desconocidos obligaron a Kerem y Hande a tomar caminos separados? ¿Acaso había algo más detrás de la ruptura que lo que se había mostrado públicamente? ¿Algo que se mantuvo oculto a la opinión pública? Analicemos las pistas, desmenucemos cada detalle, cada palabra, cada gesto. Primero, la frase en sí misma. Decisiones difíciles. Esta simple expresión sugiere que la separación no fue una decisión tomada a la ligera, que no fue una decisión fruto del impulso o del enfado del momento. Implica que hubo un proceso de reflexión, de debate interno, de sopesar pros y contras, de evaluar el impacto de cada alternativa. Implica, en definitiva, que hubo un esfuerzo por encontrar una solución, por intentar salvar la relación, antes de llegar a la separación. Segundo, la palabra necesarias. Si las decisiones eran necesarias, ¿qué las hacía necesarias? ¿Qué circunstancias, qué fuerzas externas o internas, obligaron a Kerem y Hande a tomar caminos separados? ¿Acaso existían problemas que no se hicieron públicos? Conflictos, tensiones, diferencias que se mantuvieron en la sombra, lejos de los focos y de las cámaras. Había algo que, por la razón que fuera, no podía ser revelado. Un secreto que por su naturaleza debía permanecer oculto. Y tercero, la mirada. Durante la entrevista, el periodista relató que Kerem, al decir estas palabras, tenía una mirada que denotaba una profunda tristeza, un dolor contenido, pero también firmeza y resignación. Como si estuviera aceptando una realidad, una verdad que por alguna razón, no podía revelar completamente, una verdad que debía permanecer en el ámbito privado. Una mirada que hablaba por sí sola, que transmitía más de lo que las palabras podían decir. ¿Qué podemos deducir, qué podemos inferir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos extraer de este análisis exhaustivo? Bueno, una de las teorías más populares y extendidas es que existían presiones externas que afectaron la relación. La fama, la exposición mediática constante, la atención de los medios de comunicación,
los compromisos profesionales que exigían largas ausencias y viajes constantes, todo esto pudo haber puesto a prueba su amor, generando tensiones, conflictos, malentendidos y, en última instancia, deteriorando la relación. La dificultad de mantener una vida privada en un mundo donde todo se observa, se analiza y se juzga, pudo haber sido un factor determinante en la separación. Otra teoría, más especulativa y alimentada por los rumores que circulan en los círculos más cercanos a la pareja, es que hubo diferencias en las aspiraciones profesionales. Quizás Kerem y Hande tenían diferentes objetivos, diferentes caminos que querían seguir, diferentes prioridades en sus carreras, y esto, con el tiempo, se convirtió en un obstáculo insalvable para su relación. El éxito profesional a veces puede ser un arma de doble filo, y puede generar conflictos cuando las ambiciones de cada uno no coinciden o, incluso, entran en competencia. También existe la posibilidad, la más dolorosa, de que simplemente el amor se haya terminado. A veces, por más que uno se esfuerce, por más que se luche por mantener viva la llama, las relaciones no funcionan. El amor se acaba, la magia se desvanece, la chispa se apaga y, aunque duela, aunque cause un profundo dolor, la mejor opción es separarse, es tomar caminos distintos para evitar un sufrimiento mayor. A veces el amor no es suficiente y hay que aceptar la realidad por más dura que sea. Y por último está el rumor más jugoso, el rumor que, de alguna manera, conecta con el título de este vídeo, el rumor que ha hecho volar la imaginación de los fans y que ha generado un sinfín de especulaciones, el rumor que sugiere que hubo un secreto, un detalle que no se reveló, un hecho que por alguna razón se mantuvo oculto al público, un secreto impensable. ¿Qué clase de secreto? Bueno, hay quienes especulan sobre infidelidades, sobre problemas de salud que no se hicieron públicos, sobre diferencias irreconciliables en la relación con la familia, sobre un sinfín de detalles que por su naturaleza debían permanecer en la intimidad de la pareja. ¿Es esto verdad? No lo sabemos. Kerem no lo ha confirmado, ni lo ha negado. Hande tampoco ha hecho declaraciones al respecto. Pero sus palabras, su mirada, el contexto en el que se expresan, el lenguaje no verbal, sugieren que algo más sucedió, que algo que no se ha contado, que algo por alguna razón, no puede ser revelado. Y aquí es donde entra el misterio, la intriga, el suspenso. Aquí es donde la pregunta se vuelve más intensa, ¿qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Cuál es el secreto impensable que se esconde detrás de su ruptura? La verdad probablemente solo la conocen ellos dos, solo los dos involucrados en la historia. Pero las pistas están ahí a la vista de todos y la especulación, como era de esperar, continúa, alimenta la curiosidad y hace que esta historia siga siendo un tema de conversación recurrente. Lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que su relación, aunque breve en comparación con otras, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Nos regalaron momentos inolvidables, emociones a flor de piel, momentos de felicidad que nos hicieron soñar con el amor idealizado, y sobre todo, nos demostraron que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso, valioso y digno de ser celebrado. Y ahora, para completar este análisis, vamos a examinar las reacciones de los involucrados, vamos a analizar cómo Kerem y Hande han manejado la situación, cómo han reaccionado a los rumores, a las especulaciones, a la presión mediática. Kerem, como ya mencionamos, ha optado por el silencio, por la prudencia. Prefiere no entrar en detalles, no airear cuestiones privadas, no avivar la llama de la polémica. Siempre ha expresado su respeto y su cariño por Hande, ha reconocido el valor del tiempo que compartieron, ha evitado las acusaciones y las polémicas innecesarias. Se ha enfocado en su trabajo, en sus proyectos profesionales y en su vida personal, intentando mantener la calma y la serenidad en medio del torbellino mediático. Hande, por su parte, también ha sido muy discreta, muy reservada. Prefiere no hacer comentarios sobre su vida privada, no alimentar los rumores, no dar pie a la especulación. Se ha concentrado en sus proyectos profesionales, en su carrera como actriz, en demostrar su talento y su valía. Sin embargo, en algunas ocasiones, en entrevistas puntuales, ha dejado entrever la tristeza que sintió por la ruptura, pero siempre con una actitud positiva y optimista, con una actitud de resiliencia y de fortaleza. En cuanto a los medios de comunicación, la situación es compleja, delicada. Por un lado existe la necesidad de informar, de satisfacer la curiosidad del público, de contar las historias que interesan a la gente. Pero por otro lado está el respeto a la privacidad de las personas involucradas, el respeto a sus sentimientos y a su derecho a llevar una vida normal. La línea es delgada y a veces se cruza, generando controversia y debate ético.
En resumen, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo la fama y la vida personal se entrelazan, de cómo el éxito y la exposición mediática pueden afectar las relaciones. Es una historia con muchas aristas, con secretos que quizás nunca salgan a la luz, con interrogantes que seguirán rondando en la mente de los fans. Pero lo que sí podemos decir es que su amor, aunque efímero, dejó una marca imborrable en la memoria de sus seguidores. Y el misterio, la intriga y la especulación continuarán por mucho tiempo, alimentando la fascinación por esta pareja que conquistó el mundo. Ahora, para concluir, para cerrar este análisis, recapitulemos brevemente los puntos clave que hemos cubierto en este vídeo. Hemos explorado la romántica historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su inicio en el set de Love is in the Air hasta su inesperada y dolorosa ruptura. Hemos analizado las pistas y las declaraciones de Kerem, que sugieren la existencia de un secreto impensable detrás de la separación. Hemos considerado las posibles teorías sobre las causas de la ruptura, desde las presiones externas hasta las diferencias personales, pasando por la posibilidad de que el amor simplemente se terminara. También hemos examinado las reacciones de los involucrados y el impacto de esta historia en los medios de comunicación y en sus fans, en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad, por su tiempo, por su atención, y por ser parte de esta comunidad que comparte la misma pasión por el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de esta inmersión en la historia de Kerem y Hande. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hay un secreto oculto? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué es lo que creen que realmente pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Compartan sus ideas, sus teorías y sus impresiones. La conversación está abierta. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Los espero con más noticias, chismes, análisis profundos y emocionantes del mundo del espectáculo. Con más historias, con más misterios, con más celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.